Buenas a todos despertados, un placer como siempre estar con vosotros, compartiendo mis opiniones, mis aprendizajes, como siempre os digo, todo aquello que me va ocurriendo y me va enseñando cada día a ser un poquito mejor persona, a tener una conciencia mucho más abierta, mucho más expandida. Hoy ha sido un vídeo así que estoy grabando sin apenas pensarlo. Hoy he trabajado con unas personas y he tenido una conversación muy bonita, muy profunda, donde creo que todos hemos aprendido de todos. Son de aquellas conversaciones donde todo el mundo saca beneficios, saca aprendizajes, saca el conocer puntos de vista de otras personas, para darnos cuenta de que la realidad es subjetiva, como siempre hablamos. La realidad es para cada uno, es la suya, y la experimenta y la vivencia como uno mismo la percibe. Hoy quiero hablaros de un término, ¿no?, que se utiliza mucho y a veces no queda bien claro, ¿no?, que es el término de la palabra dualidad, ¿no? Cuando hablamos de dualidad no estamos hablando como, por ejemplo, Freud decía el yo, el ello y el superyo. No estamos hablando del consciente y el subconsciente de la psique. Estamos hablando de la dualidad de conciencia, ¿no? Como seres humanos encarnados tenemos esa conciencia terrenal, que es todas aquellas enseñanzas, todas aquellas creencias que hemos ido adoptando y creyendo, nos han ido instaurando nuestro entorno en nosotros mismos, con las cuales creamos el famoso ego, ¿no? Una dualidad puede ser el ego y nuestra esencia, ¿no? Ahí existe una dualidad también. Pero hablo de la dualidad entre la consciencia terrenal y la consciencia universal, espiritual, como vosotros queréis llamarle, ¿no? La conciencia terrenal es todo aquello que hemos aprendido y nos han no ayudado, sino nos han hecho creer desde el momento que nacemos. Es cierto que si si estamos en una cadena de eslabones donde no hay un eslabón que se parte, y esto es una metáfora, el eslabón que se partiría sería esa persona, ese alma que se cuestiona el todo y decide romper esa cadena de eslabones. Pues es normal que si todos los eslabones están engranados uno detrás de otro, la educación que vamos a recibir, las creencias que vamos a adoptar van a ser las mismas que la sociedad. Siempre yo he entendido que las ovejas negras de las familias se consideraban como las peores personas, ¿no? Como eres la oveja negra, eres la que no has seguido los patrones, no has seguido el camino que se te ha marcado, ¿no?, o que se te ha aconsejado, ¿no? Y era como que siempre se ha dicho desde un tono despectivo, ¿no?, como aquel que no ha querido integrarse en lo que todo el mundo está integrado, ¿no?, a aceptar lo que todo el mundo acepta, ¿no? Pero últimamente vengo pensando que no es así. Realmente creo que las ovejas negras son, y como algunas imágenes también lo enseñan, son los amados o los preferidos de nuestros ancestros. Recordad que nuestros ancestros son todos nuestros seres que en vida encarnada han formado estructura, parte de la estructura de lo que nosotros conocemos como familia. Desde una conciencia universal sabemos que todos somos hermanos y que no hay roles de padres, madres, hijos, primos, amigos. Todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Creador, del mismo Dios, Jesús, Jehová, Alá, da igual el nombre de la persona que represente, como siempre os digo, pero en esa conciencia universal tenemos conciencia de que todos somos hermanos. Pero en esa conciencia terrenal, cuando estamos en ella, son nuestros ancestros que ya están plenamente en esa conciencia universal, los que somos sus preferidos, porque realmente desde el conocimiento que ellos ya tienen, somos los que rompemos con esa tradición de cultura, de creencias, para romperlo todo y construir una nueva
estructura, con unas creencias más férreas, con unas creencias más expandidas, y eso se consigue a través de la conciencia universal. Cuando empezamos en el despertar, y desde ese ego espiritual que hemos hablado muchas veces, que es una mutación del ego terrenal, se transmuta a un ego espiritual cuando empezamos en el camino, en ese afán de querer ser los mejores, los que más cosas buenas hacemos, los que más evolucionamos, los que más expandimos nuestra conciencia, ¿no? Hay esa parte de ego que necesitamos cubrir nuestras carencias porque tenemos que seguir con ese papel que creemos de nosotros mismos cuando no nos desdoblamos, ¿no? Y ahí volvemos a otra dualidad, ¿no? Desdoblarnos desde el ego para convertirnos en nuestra esencia, para dejar emerger nuestra esencia como parte divina y como parte de luz. Tenemos que desdoblarnos. Como no conseguimos del todo ese desdoblamiento, ese ego se transmuta en un ego espiritual, ¿no? Y nos exige, ¿no? Querer ser mejores, ser más buenos, ser más hijos pródigos, un cúmulo de necesidades para poder ese ego subsistir en nuestro interior. Pero la conciencia universal es mucho más que eso, directamente es transgredir ese ego, romperlo en pedazos, porque tampoco es un ego que nos vaya a hacer bien, es ir en busca de nuestra esencia y dejarla que emerja. Pero en ese proceso es cuando buscamos con un falso enjuiciamiento de nosotros mismos y con un miedo proyectado a un Dios que nos va a juzgar si actuamos mal, si actuamos erróneamente. Buscamos el complacernos y el tranquilizarnos, intentando cumplir con todos esos parámetros. Y la conciencia universal, espiritual, como queráis llamarle, no parte de ahí. La conciencia universal parte de una aceptación como alma que somos, parte de una aceptación como alma que está aprendiendo, y como alma que está aprendiendo se va a equivocar, y eso es parte de este camino, es un aprendizaje que nos va a durar toda la vida. Y esa consciencia lo que nos va a enseñar cada vez que se vaya instaurando más, arraigando más en nuestro interior, creando unos cimientos sólidos para que se pueda sustentar con fuerza, con fe, nos vamos a ir dando cuenta de cómo no es necesario ser el mejor, no es necesario ser el que más da, o más ofrece, o más voluntad pone en hacer cosas buenas, entre comillas, desde ese ego espiritual, sino que la conciencia nos va poniendo en nuestro camino poco a poco y nos va trayendo esos procesos que son necesarios para nuestra propia evolución y que son procesos que se van a dar sin premeditación. Van a suceder causalmente, espontáneamente, cuando menos los esperemos, y esos procesos van a servir o van a hacer que nosotros nos vayamos dando cuenta de ese ego espiritual, de que no es necesario ser el hijo pródigo, porque Dios nos va a querer igual. Nos ha querido en nuestra conciencia terrenal siendo malas personas, con malos pensamientos, con egoísmo. No nos va a querer ahora que estamos teniendo de verdad una voluntad de cambio hacia mejor persona, hacia mejor alma. Entonces nos va a querer igual. Hagamos más o hagamos un poquito menos, lo importante es la voluntad de cambio, lo importante es querer cambiar. Si os fijáis vosotros en vuestros casos, en vuestras experiencias, os iréis dando cuenta de cómo vamos cambiando esa conducta, ¿no? El yo de hace 3 años jamás estaría pensando de hablar de estos temas, jamás se daría cuenta de alguna de las situaciones que vive, las miraría con un prisma muy cerrado, no ampliaría, no expandiría
esos conocimientos es lo que te dan, esa conciencia es lo que te dan, expandir esa percepción de las situaciones, saberte dar cuenta que no es como actuabas, sino era la realidad que tú estabas proyectando en ese momento. Y en el caminar es lo mismo, proyectas tu propia realidad, eres co-creador de tu propia realidad. Cuando antes a lo mejor ibas por la calle y esto es una conducta muy en el hombre, ¿no? Cuando a lo mejor ibas por la calle y te fijabas en otro hombre que pasaba y había ese juego de egos, porque es un juego de egos, donde se retienen las miradas y hay un vencedor y un perdedor, como siempre, ¿no? Eso lo que estabas haciendo era cubrir tus necesidades, y cuando tú conseguías que esa persona retiraba la mirada antes que tú, y aunque puedo entender que esto a muchas mujeres pueda parecerle ridículo, pero es esa la esencia del hombre, es recordar que el hombre, la parte masculina, es depredador, es cazador, ¿no? Tiene ese instinto de lucha, de supervivencia, ¿no? Entonces, tú en aquel momento estabas proyectando esa realidad tuya, tú necesitabas por esa baja autoestima o esa baja confianza en ti mismo, necesitabas de estas situaciones para que el ego se reconstruyera y se realzara cuando tenías un combate de esos que yo les llamaba de miradas y ganabas, ¿no? Entonces ese ego se volvía a hinchar, se volvía a refortalecer, ¿no? Y en muchas conductas más, ¿no? Cuando a lo mejor una persona pues te contestaba mal, ese ego no podía aceptar esa opinión de ti mismo y salías a la defensiva, ¿no? La conciencia universal te abre otros abanicos. Te das cuenta que entonces, cuando ya no necesitas mirar a ningún hombre por la calle, y ahora me estoy centrando en el sexo masculino, o sea, no hablo de las mujeres, que no sé, no tengo constancia si eso pasa entre las mujeres. Quizá entre las mujeres pues a lo mejor sea más mirar cómo visten, ¿no? O los típicos comentarios de criticar a otra mujer, porque cuando criticamos algo es porque es algo que llevamos en nuestro interior. Cuando nos enfadamos con una persona, si os paráis a pensar, estamos proyectando algo que está dentro de nosotros, y nos enfadamos porque eso que estamos viendo en esa persona es algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Y si os paráis a pensar y a reflexionar, o en un momento de una situación de esas os paráis y os calmáis, os daréis cuenta que realmente lo que estamos haciendo es proyectar nuestro interior hacia afuera, ¿no? Como la ley universal, lo que es adentro, como es adentro, es afuera, ¿no? Cuando tú empiezas a aceptar esa conciencia universal, la empiezas a instaurar, la empiezas a hacer sólida dentro de ti, te das cuenta que ya no necesitas mirar a ese hombre a los ojos fijamente. Y cuando alguna vez lo haces, te das cuenta que ya no sucede ese gesto, porque estás co-creando tu realidad y tu realidad se ha transformado. Tu realidad está cambiando y ya no necesitas de esas situaciones. Tu ego está disminuyendo y ya no es necesario. A lo mismo que cuando una persona te habla mal, que ya hablamos en un episodio sobre el poder de las palabras. Es un poder que otorgamos nosotros a las palabras, no es un poder que la otra persona tiene hacia nosotros, sino que nosotros otorgamos a esas palabras y podemos decidir si nos afectan o no nos afectan. Pues en esa situación de que cuando alguien tiene algún tipo de gesto hacia tu persona, algún tipo de palabra hacia tu persona, que no te gusta, y que en una conciencia terrenal, en nuestro yo anterior que todos tenemos, habríamos saltado al choque directo o a la defensiva, te das cuenta de que ya no reaccionas de la misma manera, ya estás co-creando otra realidad, donde entiendes que esa persona, bajo sus situaciones, sus procesos, sus limitaciones o su deficiencia a la hora de gestionar las emociones y expresarlas, debido a ese bajo índice, te das cuenta de que no tienes que darle importancia, porque no tienen validez esas palabras o ese gesto. Y con esto no estoy diciendo que nosotros nos sintamos más, pero realmente estás en un punto de vibración, en un punto de conciencia
de expansión de conciencia mucho más elevado que esa persona, que aunque queramos o no, nos pone por un paso por delante, pero no por encima, sino un paso por delante, porque esto me gusta aclararlo, porque muchas personas a veces nos juzgan, ¿no? De que sentimos de que estamos por encima de otras personas, y jamás estamos por encima. Primero porque cuando estamos en el despertar, lo primero que tenemos es una voluntad de servicio que jamás hemos tenido. Queremos ayudar a toda aquella persona que podemos, cuando con nuestro yo anterior no lo hemos tenido, con lo cual no podemos sentirnos más cuando realmente lo que queremos es ayudar. Y segunda, porque no podemos evitar que cuando nosotros expandimos la conciencia, cuando estamos en un estado de conciencia expandido, nuestra visión es mucho más amplia, nuestro conocimiento es mucho más amplio, el abanico de respuestas a las situaciones son mucho más grandes y podemos escoger entre mucho más que cuando estamos en una conciencia terrenal que es mucho más limitada o a veces es única y exclusiva. El único camino que tenemos es ese. Pues en una conciencia expandida tenemos mucha más variedad de respuestas ante una situación y podemos darnos cuenta de que ese gesto que hace X tiempo en nuestro yo anterior nos dolía, nos perjudicaba, nos afectaba, nos producía rabia, ira, enfado, podemos darnos cuenta que ya no tiene ese poder, sino que realmente éramos nosotros quienes le dábamos ese poder por nuestro ego a esas palabras y entrábamos en ese proceso de discusión, de choque, de batalla, y ahora nos damos cuenta desde la humildad, siempre desde la humildad, pues que esa persona que tiene ese acto, esa respuesta, esas palabras, pues desde sus limitaciones, desde su consciencia terrenal no tiene más que ese camino que enfoca hacia nosotros y que está proyectando algo en nosotros que él tiene en su interior, y entonces tenemos la gran suerte de poder suavizar ese contexto, esa situación y pasarla por encima sin que nos altere y nos perjudique en nuestro camino. Entonces, la finalidad de este vídeo es daros a entender que porque estemos en el proceso de espiritual, de desarrollo, de ampliación o expansión de conciencia, no tenemos que ser los mejores, sino es un camino que nos va a durar toda la vida y que toda la vida vamos a estar aprendiendo y que toda la vida nos vamos a estar equivocando, porque necesitamos de esa dualidad, porque cuando una persona llega a un punto de conciencia universal, de conciencia expandida, a unos niveles exagerados, descomunales, a nivel maestros ascendidos, que hay personas que en este planeta aseguran tener ese tipo de conciencia, de expansión. Cuando llegamos a ese nivel no necesitamos de vivir de esta experiencia terrenal, no tenemos la necesidad de ser físicos, con lo cual cuando llegamos a ese nivel de expansión, la terrenalidad, la experiencia terrenal, la vida que conocemos se acaba, porque ya no nos es necesario transitar por este proceso, con lo cual dudo que hayan personas que lleguen a esos niveles, porque cuando lleguen a esos niveles, teniendo la edad que tuvieran, sean 20, 30, 50, 70 años, cuando se llega a ese nivel de expansión de conciencia, ya no es necesaria el cuerpo físico, no es necesario esta experiencia terrenal. Pero sí que hay personas que tienen niveles de conciencia muy elevados, pero jamás llegaremos a ese tope, porque entonces ya no necesitaríamos tener que pasar por esta experiencia. Con lo cual no os exijáis, porque aquel que tiene por decirlo en un porcentaje, un 70% de camino del despertar, de conciencia adquirida, un 70%, no quiere decir que ese 70% lo haya adquirido en esta vida que está transitando, puede venir de otras vidas anteriores. Lo mismo que si nosotros tenemos un 10% de conciencia universal, de evolución, es porque a lo mejor estamos empezando verdaderamente este camino en esta experiencia que estamos viviendo ahora, y que posiblemente necesitamos 5 experiencias más para llegar a un 30, a un 40, a un 50, no lo sé, pero que necesitaremos más experiencias terrenales para que ese
despertar, vuelva a renacer y volvamos adquiriendo más conciencia. De ahí viene el concepto de las almas viejas y las almas jóvenes. Hay personas que son almas viejas, que llevan muchas reencarnaciones, que han ido adquiriendo esa conciencia a lo largo de sus encarnaciones, y a veces son gente que es joven y pensamos cómo esa persona joven puede tener un nivel de conciencia tan elevado. Es porque no lo ha adquirido en esta vida, sino que lo ha adquirido en vidas anteriores, y es la suma de toda esa conciencia. La vida es aprendizaje, son pruebas que repetiremos hasta que podamos superar esos aprendizajes, y a lo mejor esa persona ha ido superando todos esos aprendizajes a lo largo de muchas vidas, y queremos ser como ellos porque queremos tener esa plenitud, queremos tener esa consciencia, esa paz, esa armonía, pensando que es una persona cercana a nuestra edad, que por qué nosotros no podemos tener desde ese ego espiritual, ¿no?, que hablamos de un principio. Y no puede ser, porque no vamos a llegar. Cuando empezamos a darnos cuenta que es el ego espiritual el que nos está marcando esa envidia sana, por decirlo de alguna manera, o esa necesidad de querer estar a un nivel como esa persona que hemos conocido, cuando nos damos cuenta que es el ego, nos damos cuenta que es posible que esa persona haya tenido que trascender varias veces, encarnar varias veces para poder llegar a ese nivel de conciencia, y que cuando lleguemos a ese nivel máximo dejaremos de encarnar, porque ya no nos hará falta este proceso, con lo cual no os exijáis, hacer lo que el corazón os dice en todo momento, intentar actuar de la mejor manera, intentar hacer el bien, hacer lo que os gustaría que os hicieran a vosotros. No os juzguéis si os equivocáis, porque es normal equivocarse, es de nuestro ser humano hacerlo. He tenido que cortar el vídeo, lo siento, ahora lo empalmaré, va a ser la primera vez que tenga que empalmar un vídeo, pero bueno, me ha sonado el teléfono. Pues lo que estábamos diciendo es no juzgarnos, hacer lo que podemos, intentar mejorar, aceptar que nos equivocamos. Intentemos aprender de esos errores, porque lo importante es la voluntad de cambio, la voluntad de no volver a cometer aquellas cosas que no resuenan con nosotros, y seguir nuestro camino. Y en este camino aceptaremos la consciencia que sea necesaria o que sea oportuna para nuestra evolución, y es un camino que va a ser muy largo, con lo cual no nos exijamos más de lo que estamos dando, porque entonces vamos a entrar en una dinámica de ego que no nos va a ayudar para nada en nuestro propio desarrollo. Entonces, la conciencia terrenal es necesaria tener en esta experiencia, porque si no tuviéramos conciencia terrenal y ya tuviéramos conciencia espiritual, universal, si la tuviéramos todas, ya no tendríamos que estar aquí, con lo cual esa es la dualidad que yo me refiero, que tenemos que aprender a convivir con esas dos conciencias, con una universal y con una terrenal, pero que la universal es la que tenemos que intentar proyectar para que predomine por encima de la terrenal. Tenemos que intentar estar más hacia el lado de esa conciencia universal que nos permite tener una visión de la vida y del universo mucho más amplia. Tenemos que estar un poquito más de ese lado, pero no tenemos que olvidar que te necesitamos obligatoriamente. Es vital tener esa pequeña parte de conciencia terrenal. Con lo cual, ahí está el juego de aprender qué cosas realmente de esa conciencia terrenal no son necesarias, no son vitales para poder subsistir en este planeta, pero también cuáles las que no son ya necesarias, qué creencias yo he aceptado y he adoptado que ya no me sirven realmente, porque eso es espacio que puedo liberar en mi interior para poder adquirir mucha más conciencia, hacer hueco en el armario, como se dice, para poder adquirir mucha más conciencia y poder instaurar en nuestro interior todo ese aprendizaje nuevo que estamos recibiendo. Espero más o menos haberme explicado un poquito, entender un poquito la dualidad y que es necesaria tener de ambas partes, es intentar encontrar ese equilibrio, como ya habíamos hablado en algún otro vídeo. Y como siempre, pues daros las gracias a todos los que veis este contenido, los que lo veis hasta el final, los que lo compartís, pediros sobre todo compartirlo, no como siempre os digo por un motivo económico, porque no me interesa nada, sino porque cuanto más compartáis, más
likes deis, más comentarios deis, a más gente se le va a mostrar este tipo de vídeos y a más personas vamos a poder llegar para que entre todos podamos ayudar y poner nuestro granito de arena para mejorar esta sociedad y al ser humano. Porque como siempre os digo, me da igual si lo veis 12 o lo veis 200 o 500, porque esta conciencia me ha hecho entender que todos aquellos que veis mis vídeos, seáis 1 o seáis 20 o seáis 500, son los que tenían que ver este vídeo. Ya no me importa como en mi yo anterior y por mi trabajo vivía enfocado en comentarios, en likes, en seguidores y tal. No, he aprendido y he entendido que todos los que estáis viendo este contenido es porque teníais que verlo, porque en vuestra línea de vida, en todo aquello que habéis pactado antes de nacer, se pactó que este vídeo teníais que verlo, o que teníais que seguir este canal, o que teníais que compartirlo, y es así, con lo cual yo acepto que las personas que lo ven son las personas que realmente tenían que verlo, pero me gustaría sinceramente que se apoye un poco este tipo de contenido, porque hay muchas personas que no saben en qué proceso están o qué les está pasando. Es importante que todos podamos compartir nuestras experiencias para que aquellas personas que no saben en qué proceso están o qué les está pasando puedan tener un punto de referencia, y es simplemente ayudarnos los unos a los otros, como en algún momento vosotros podáis ayudarme a mí. Esa es la única ambición de este canal y de mi persona, poder ayudar para que poder poner ese granito de arena para mejorar aquellas personas que en este momento o en un momento futuro puedan necesitar de todas esas explicaciones que hablamos en todos estos vídeos. Daros las gracias, pedir que lo compartáis, que suscribáis, que pongáis algún comentario, que también os lo agradecería mucho, y desearos que, como siempre os digo, que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, que será el que haya para vosotros y no habrá más, porque es el que esté destinado para vosotros, y que nos vemos en la próxima. Adiós.